Buenas, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que sería la RG90, Resolución General 90. Queremos dejar un pequeño tutorial que les va a ayudar a realizar lo que sería la generación del archivo. Una vez actualizado el sistema, que ustedes ya tengan la versión 2021.01, el siguiente proceso, con las cargas ya realizadas dentro del sistema, sería ingresar directamente a Operaciones Fiscales, Resolución General 90, ¿sí? Entonces ustedes van a tener ahí, van a encontrar generar el archivo de la Resolución 90 y también van a encontrar un nuevo ítem que es Administrar Identificador. ¿Qué sería Administrar Identificador? Supongamos genero el archivo ya dentro de mi sistema, ¿sí? Corroboro ese archivo, controlo los datos que me genera el sistema, me percato que algún que otro documento no está cargado, pero yo sé que existe una factura que yo también tengo que declarar en mi Marangatú o informar en mi Marangatú mediante la resolución 90. Entonces, el sistema me va a generar un archivo, ¿sí? Ya con un número de control, ¿sí? Prácticamente un número de control o un número de identificador, se le llama ahora según la resolución, ¿sí? Y según las especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir administrar identificador? Que una vez que yo genero ese archivo, ¿sí? Y quiero volver a generar, primero voy a tener que borrar, en este caso, editar, vamos a decir, el número de control, es decir, para que el sistema me pueda volver a generar un nuevo número identificador, porque el identificador, según lo que indica la especificación técnica, tiene que ser un número único, ¿sí? Entonces, administrar identificador. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplito, ¿sí? Generar archivo, resolución 90, ¿sí? Yo voy a indicar, por ejemplo, en la sucursal, consolidado, ¿sí? El mes, voy a decir enero 2021, lo que yo voy a generar el archivo. Voy a generar mi archivo de compras, ¿sí? Y voy a generarlo en el formato CSV, ¿sí? También puedo generarlo en el formato Excel, ¿sí? Pero en este momento vamos a hacer formato CSV. Entonces yo le doy confirmar, me trae y me genera, me dice el archivo creado es, y me indica la dirección donde está almacenado el archivo. En StarSoft, Millennium, Excel. Ahí me genera el archivo CSV. Luego yo le doy aceptar y me genera el zipeado, ¿sí? El zipeado. ¿Y dónde se almacena este archivo? Se almacena en la carpeta del disco local C. Vamos a buscar equipo, abrir, voy al disco local C, voy a la carpeta StarSoft, luego voy a la carpeta Millennium, ¿sí? Aquí a la carpeta Millennium, y van a encontrar una carpeta que dice RG90, ¿sí? En esta carpeta de RG90 se va a ir almacenando todos los archivos que voy generando por empresa, ¿sí? Entonces aquí tengo mi zipeado, ¿sí? Al ingresar a este zipeado, ahí yo voy a tener también mi archivo CSV. Entonces yo abro este archivo CSV y aquí tengo la generación de todos mis datos, ¿sí? Que ya tengo cargado dentro del sistema, según lo que fui registrando desde el mes de enero. Entonces ese sería el procedimiento. Ahora bien, quiero explicar un poquito cómo es el caso del administrar identificador. Bien, entonces yo ya generé un archivo, ¿sí? Del mes de enero. Si yo vuelvo a generar el mismo archivo o el mismo mes, voy otra vez a operaciones fiscales, voy a resolución general 90, voy a generar archivos nuevamente, voy a darle enero, el mismo año 2021,
quiero generar otra vez compras, pero esta vez digo, voy a generar en Excel, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya generé el CSV, ¿sí? Yo digo, voy a generar en Excel, ¿sí? Entonces le doy aquí confirmar. Me genera, ahí ya me genera solamente un cipeado. Ya no me dice que se generó el archivo de Excel. ¿Por qué? Porque ya tiene un número identificador. Entonces, si yo vuelvo a generar, voy a ir nuevamente a mi RG90, el sistema me va a generar otro archivo. Siempre hay que tener en cuenta y presente el horario. El primero hicimos a las 14:56, la primera generación, y el segundo ya es a las 14:58. Entonces aquí yo voy a abrir esto, ¿sí? Nuevamente, me genera el archivo Excel, ¿sí? Pero aquí ya me va a generar la información vacía. ¿Por qué? Porque él ya tiene un número identificador. Entonces ahí entra la función del administrar esta opción, administrar identificador resolución 90. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con el administrar identificador resolución 90? Ingreso aquí, voy al mes correspondiente, le digo el año 2021, ¿sí? Y entonces aquí yo le marco registro compras, ¿sí? Entonces aquí ya me trae todos los registros, ¿sí? Que ya tiene un identificador. Entonces, si yo quiero volver a generar el archivo o el lote de registros que voy a subir al Maranatú, primero le doy marcar todos, le doy confirmar, y ¿qué es lo que hace? Me borra el identificador. No me borra los registros, ¿sí? Para tener bien en cuenta. No es un borrado de los registros, es un borrado del identificador. Entonces, ahí el sistema, ¿qué es lo que me va a permitir? Al hacer este proceso, me va a permitir volver a generar en la resolución general 90, generar archivos nuevamente, ¿sí? El mes de enero, ¿sí? El año, compras, y ahí voy a generar nuevamente el Excel, ¿sí? En Excel le doy confirmar. Y ahí aguardo un momentito, ahí me dice, desea guardar los cambios efectuados en el RUC, el código de la obligación, el mes, el año, el número identificador. Estos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 últimos números es lo que se le llama identificador, ¿sí? Entonces ahí le damos sí. Y ahí me va a generar nuevamente el cipeado con el identificador 17710. Entonces tener en cuenta siempre ese identificador que me va a generar por las veces que se haga la generación del archivo. Entonces voy nuevamente a mi carpeta RG90, ¿sí? En equipo, abrir el equipo, disco local C, repito, carpeta StarSoft, luego carpeta Millennium y voy a mi carpeta RG90. Entonces, ¿cuál fue el último identificador que generé? El 17710. Entonces aquí veo la hora nuevamente, las 15:01. Entonces voy a abrir nuevamente mi cipeado. Tengo aquí mi archivo Excel, ¿sí? Que me genera. Abro este archivo del Excel y ahí tengo toda la información, ¿sí? De lo que corresponde a mi mes, por ejemplo, de enero. Esto es para el registro o para el archivo de compras, ¿sí? Entonces ahí tengo toda la especificación del modelo publicado incluso por la administración tributaria, ¿sí? Con los datos correspondientes a cada columna que me genera este archivo. Entonces ese es el procedimiento para ir generando los archivos. En este caso, este es el archivo de compras. El mismo proceso o el mismo procedimiento se realiza con el archivo de ventas o con la generación de ventas. Operaciones fiscales, ¿sí? Resolución general 90, generar archivos, ¿sí? Mes de enero, año 2021, y voy a marcar en este caso ya ventas, ¿sí? Mismo proceso, genero en formato CSV,
genera en formato Excel. ¿En qué formato voy a generar? En este caso voy a generar para la venta en CSV, ¿sí? Venta CSV, le doy confirmar. Aquí me indica que se creó el archivo, ¿sí? Le doy aceptar y me genera también el cipeado con otro número identificador. ¿Por qué con otro número identificador? Porque en este caso ya va a ser la venta. Es decir, voy a ir importando mis archivos en forma obviamente separada por cada libro en este caso, ¿verdad? Por el libro de compra, por el libro de ventas, por el ingreso o por el egreso, de acuerdo a lo que voy generando. Bien, voy nuevamente a equipo, ¿sí? Abro el equipo, disco local C, voy a StarSoft y voy a Millennium, RG90, ¿sí? Recordar siempre que en RG90 va a generarme el archivo. Entonces, ¿cuál es el archivo que me generó? Esta de las 1503, ¿sí? 17893, mi número identificador, ¿sí? Entonces, esto yo también vuelvo a abrir. Me generó en CSV, abro el archivo y ahí voy a tener lo que tengo registrado en la venta. En este caso, por ejemplo, en el mes de enero, solamente tengo 2 registros de venta. Y así es sucesivamente lo que va a ir generando el archivo, el sistema. Mismo proceso con egresos y mismo proceso con el ingreso, ¿sí? Entonces ustedes toman el criterio del formato en el cual quieren generar y el sistema obviamente le genera en el formato que ustedes eligen, en el Excel o en el CSV. Muchas gracias.